Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y estamos por acá una semana después del aniversario con esta resaca que dan los cumpleaños de larga duración o de un festejo prolongado. Y pues bueno, apenas nos estamos recuperando un poquito y por eso llegamos con este libro pues bastante agradable y lindo, pero antes tengo algo por decir aún. Y eso que decía Carolina de que yo llegaba con mis libros bajo el brazo, con cara alzada, viéndolos a todos como haciéndolos menos porque no conocían de ciertos libros, es mentira, la verdad. Sí platicaba de los libros, sí les compartía de los libros, sí me gustaba mucho Vargas Llosa antes, pero jamás los hacía menos, o sea, por el contrario, trataba o incentivaba, inclusive inculcaba la idea de que leyeran, y bueno, pues ahí está de testigo en su momento Rutgar, Ramón, eh, quizá Juan de Xochimilco, Paulo, que por ejemplo creo que todos leímos Pantaleón y las visitadoras en la época de la universidad. Yo desde la prepa leí La ciudad de los perros, fue el libro que me acercó mucho a María Vargas Llosa, para después leer La guerra del fin del mundo, donde habla de este Antonio Consejeiro y esta guerra que se ocurrió en Canudos, en Brasil. Es una historia basada en una historia, por decirlo así, de la vida real, que se encuentra en un libro que se llama Sertones, del Fondo de Cultura Económica. Entonces, si a alguien le gustó ese libro, este es el momento para que busquen ese Sertones de Fondo de Cultura Económica. Y ya después me llegó a La tía Julia y el escribidor, El pez en el agua, Algo que contar, Las travesuras de la niña mala, etc, etc, libros de Mario Vargas Llosa. Leí muchos de él, me gustaron muchos. Y la verdad es que sí, sentía una simpatía y un vínculo con su escritura, ¿no? Entonces, eso sí es cierto, lo que veía la gente de menos porque no leía como yo leía, eso es una falaz mentira, pero bueno, me doy mi oportunidad de réplica y bueno, ahora sí entremos en detalle en este libro, que la verdad es que yo lo vi en Impedimenta hace un año, no, yo creo hace medio año, entre finales del 2024, principios del 2025, y dije, lo tengo que leer. Me impactó la portada, así como una portada soviética de estas de 1980. No me acuerdo el tipo de arquitectura que manejan en algunos de las extintas países de la URSS. Eh, pero bueno, este edificio se ve así. Y el libro fue escrito por Sven Holm, un escritor danés, en 1967, si no mal recuerdo. Impedimenta lo trajo en el 2024 o lo rescató, vaya. Y pues bueno, yo apenas lo pude leer. La verdad es que es un libro que me gustó bastante, está cortito, apenas 100 páginas, es totalmente distópico y tiene una historia, realmente no es muy complicada. Lo que cuenta en la historia es pues un grupo de privilegiados que tiene bastante dinero, los más pudientes del mundo, encuentran un refugio a orillas del Atlántico, el complejo hotelero de Termush. Para ello, pues sus huéspedes habían comprado este lugar o este estadía ahí antes de la guerra, y pues bueno, servía como un poquito como un seguro, ¿no? De que contratabas un seguro a futuro para cuando ya las condiciones del país no funcionaran, pues ahí estaba el Termush. Y pues todo sucedió con un genocidio nuclear y pues así cuando aconteció, que esto me gustó mucho de Sven Holm, de que esto que platica en el libro, platica pequeños retazos de la historia, no cuenta tanto del pasado, sino el presente. En estas pequeñas 100 páginas te van dando contexto de todo lo que pasa, a veces muy calmo y a veces demasiado acelerado, pero lo suficientemente bien escrito para entender todo lo que pasa y analizar la situación en este complejo de lujo del Termush, que pues es un reflejo completo de la sociedad y quién es quien aparentemente al final de la historia va a conseguir salvarse de todo lo que acontezca y todo lo que destruyamos en el mundo, ¿no? Entonces estos privilegiados viven en este complejo,
donde tienen cocineros de lujo, seguridad, están alejados de todo, inclusive les dan terapias antirradioactivas, tienen sótanos para que cuando haya radiación pues no les afecte, cosas fuera de alcance para cualquier mortal. Y da mucho a pensar que todo eso hoy en día quizá ya exista, ¿no? En algún momento han platicado de estas miles, no sé si miles o cientos de bases que se han encontrado en Estados Unidos, subterráneas, donde ya viven algunas personas privilegiadas o visitan mucho tiempo estos lugares, en los cuales se protegen de los conflictos tanto civiles como en su momento pudieran ser biológicos propios del planeta o inclusive químicos o radioactivos que se pudieran dar. Pues bueno, ahí existen búnkers específicamente para gente lo suficientemente adinerada que pueden comprar este seguro de vida a futuro. Algo así es Termush, aunque es un libro viejo, porque es del 67, ya casi tiene 50 y tantos años, 58. La verdad es que leerlo pues sí te refleja todo lo que nos está pasando hoy en día, y aunque Impedimenta lo recuperó en el 2024 y Sven Holm apenas murió en el 2019, podría haberse escrito apenas el año pasado y que Impedimenta lo editara en este año, ¿no? Entonces queda muy, muy, muy bien. Empiezan a pasar cosas y la gente que vive en el Termush se da cuenta que aún existe gente sobreviviente de todo el conflicto, la guerra y todo lo que ocasionó el estar, perdón, a la gente ahí en este sitio, ¿no? Y empiezan a llegar uno que otro refugiado, uno que otro afectado, y los adinerados, muchos dicen, bueno, ¿por qué no vamos a rescatarlos? Pero el Termush llega a tener, o los dueños del Termush, o los que dirigen el Termush, hacen una dirección y una forma de pensar que quizá es un poco como lo pasa en los países, ¿no? ¿Quién nos gobierna, quién nos dirige y quién toma las decisiones? Pues no las toma la sociedad, las toma los que están en el poder. Igual pasa en el Termush. ¿Quién dirige y quién toma? Aunque estén puros adinerados, pues las decisiones las toma quien dirige el Termush. Y si la gente que compró su pase o su estadía en el Termush y tengan esa posibilidad de garantizar su futuro, pues no así se tendrán que someter a las reglas de los dirigentes del Termush, y que son reglas en ocasiones peculiares, en ocasiones pues poco lógicas, muy poco humanitarias, y se les da la oportunidad a ciertos refugiados de sobrevivir en el Termush. Después de 5 días de un aislamiento, pues resulta que estas personas acaban prácticamente más dañadas de lo que llegaron, no por la situación física médica, sino por la situación psíquica de tener a la gente aislada y alejada de la convivencia con los que viven en su estadía a futuro en el Termush, ¿no? Entonces empieza a pasar lo que se suponía que podría pasar, que empiezan a llegar más refugiados, más desplazados, más gente esperando una oportunidad en el Termush. Para eso tienen guardias de gran capacidad, tanto militar como estratégica, y defienden a gran escala y de buena forma todas las instalaciones del Termush, y empiezan a llegar uno que otro y acceder a las puertas del Termush y consiguen pues ingresar. Pasa pues lo que hemos visto muchas veces en historias ya muy actuales, distópicas quizá, hasta que empiezan a llegar más y más, hasta que empiezan a haber rebeliones, hasta que empiezan a haber decisiones en el Termush que no dejan satisfechos a la gente que está en el Termush, a los privilegiados, y en los cuales dicen, bueno, pues hay que ayudar a la gente que tiene de malo, aunque nosotros hayamos pagado pues por nuestro futuro, pues ¿por qué no les damos la oportunidad a algunos de ellos? Y quizá con eso se acabe esta pequeña o este gran ataque que estamos recibiendo en las instalaciones, cuando ya sabe la gente que dirige el Termush que este ataque nunca se va a terminar, porque prácticamente la gente que está afuera quiere estar en el Termush para sobrevivir, y la gente que tiene tanto dinero, pues aunque tuvo tanto dinero para comprar su seguro de vida, no tiene la capacidad, ese dinero, de salvarlos de la necesidad de la gente pobre.
o de la gente necesitada o de la gente que está aislada del Termush. Y así pasan cosas que se conciben lógicas y naturales que puedan pasar en una sociedad donde los privilegiados tengan todo y los pobres y los recluidos y los desplazados no tengan nada. Pues así es quizá el final del libro, la verdad es que no se los cuento más, pero es un libro que sí puedes ver visos de todo lo que pasa aquí en el Termush, en muchas películas contextuales que hemos visto de futuros distópicos. Y la verdad es que pues sí, es un libro muy bueno. Me gustó muchísimo la forma de escribir de Sven Holm, muy práctico, muy dinámico. Alguna vez me acuerdo que cuando escribí algunos cuentos, Arturo o no sé quién me preguntó, yo no sé por qué escribes así sin escribir tan claramente y explicar todas las cosas que pasan en tus historias. Y Sven Holm hace esto, no te escribe a detalle qué es lo que pasa, qué suceso pasa, cómo entran los refugiados, cómo los atacan, cómo la gente empieza a manifestarse, cómo empiezan a haber defensas de los propios habitantes del Termush, sino las pocas frases que pone de los sucesos que acontecen en el día a día en el Termush son suficientes para que tu imaginación construya toda una historia y te dé un libro completo. Así es la recomendación en esta semana post aniversario de Libro Claro Oscuro, que pues nos lleva a la triste realidad de saber que vamos quizá a esa posibilidad, o ya estamos en esa posibilidad, donde los privilegiados pues ya tienen garantizado su futuro y los que no somos privilegiados pues tenemos que vivir la vida que está, que no es mala cosa, o sea, tampoco es la idea de decir no tengo dinero, no soy millonario, no puedo comprar mi futuro, quiere decir que sea una mala forma de vivir, por el contrario, nos han hecho creer que el no tener recursos, el no tener privilegios, el no tener excedentes de dinero para comprar tu futuro, estás limitado, pero no, los límites recuerden que están en la mente y en las capacidades de dejar de hacer lo que realmente nos hace ser humanos. Esa bondad, esa capacidad de sociedad y esa capacidad sobre todo de compartir lo poco o mucho que tengamos con nuestros iguales, eso es lo que realmente salvará en su momento a la humanidad. Bueno, pues después de este pequeño colofón que quise hacer de este libro de Termush de Sven Holm, editado en Impedimenta en el 2024, se los recomiendo ampliamente, ojalá se acerquen a él. Es muy cómodo de leer porque es muy cortito, pero la forma de escribir de Sven Holm te deja imaginar mucho más allá y hacer un análisis muy profundo, muy crítico de la sociedad, de las cosas que pasan en el mundo día a día y de nuestra propia experiencia si estuviéramos en una situación como la del Termush, cómo nos comportaríamos como humanos ante otros humanos. Bueno, yo soy Pavel y nos estamos escuchando por acá el siguiente miércoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.